Buenas noches. ¿Ya están cansados? Les prometo que voy a ser breve, pero contundente. Bueno, les voy a platicar una historia, y ella es Yamila. Les presento a Yamila. ¿Qué harían ustedes si les ponen a una mujer así enfrente y les dicen, enséñale a leer y escribir? Pues, chin, para empezar digo, pues no le veo ni más que las manos y los ojos, ¿no? Y después digo, pues no tengo nada en común, ¿no? Ni cultura, ni idioma, ¿no? Absolutamente nada, excepto que somos mujeres, ¿no? Y somos seres humanos. Y entonces me ponen enfrente de ella, en ese entonces estaba yo trabajando en una organización internacional donde había muchos refugiados, y ella es una de las refugiadas que estaba en el campo, y es de Afganistán. Y entonces me ponen en un grupo de afganas, y yo como la maestra, ¿no? Entonces yo estaba listísima para enseñarles todas mis metodologías que había aprendido durante muchísimos años, cuando me doy cuenta y me enfrento que pues no sabía absolutamente nada, y todo lo que había aprendido era nulo en ese momento. Y lo que hago es empezar a llevar una fotografía de mi familia. Dije, bueno, pues les voy a mostrar quiénes son. Entonces le enseño a mi mamá, a mi papá, a mi hermana, a mis sobrinos, ¿no? Y al día siguiente llega ella con una fotografía de su familia, ¿no? Entonces empezamos a comunicarnos así. Pero era una comunicación mucho más profunda y mucho más humana. No era una comunicación verbal, era una comunicación en otro nivel. Entonces, ¿qué pasó con Yamila? Después de 2 años de haber estado con ella, me di cuenta de que la maestra era ella y la alumna era yo, ¿no? Me estaba enseñando a cocinar, me llevaba platillos típicos, me llevaba cosas que me di cuenta realmente de esa capacidad de lo que ella había vivido, y esa capacidad humana de cómo se había levantado de donde estaba y cómo generó y cambió su entorno en torno a los problemas que ella había vivido en torno a la guerra. Cuando yo me entero de todo esto y me cae el 20 y cambio ese paradigma de que yo era la alumna y ella era la maestra, también me percato de que hay muchísima gente resiliente que se cae y se vuelve a levantar, y se vuelve a levantar, y se vuelve a levantar, así como todas las historias de hoy en la noche, ¿no? Y esa resiliencia es una capacidad humana única que tenemos todos nosotros, ¿no? Y a veces pensamos que no tenemos esa capacidad de levantarnos, pero sí la tenemos, y todas las historias de hoy en la noche y Yamila nos han mostrado una y otra vez que todos somos resilientes y todos podemos volvernos a levantar, y de una manera mucho más fuerte. Quiero también decirles que cuando llegué a México, después de estar muchos años con esa experiencia, me contacta un empresario de aquí de Jalisco, una persona sumamente resiliente también, que venía de una problemática institucional muy fuerte. Y me dice, ¿sabes qué? No me voy a dar por vencido y quiero hacer la diferencia en Jalisco, quiero hacer algo, ¿no? Y me pide 2 cosas. Una, hacer un diagnóstico, un análisis de cuál es la problemática, cómo nos encontramos hoy en día, y otra, crear un modelo o una respuesta a esa problemática de pobreza y de violencia, que eran las 2 cosas que más le impactaban, ¿no? Dije, chin, pues menudo lío que me metieron, porque ¿cómo vamos a hacer todo esto? Lo primero que me encontré aquí en Jalisco, como lo pude haber hecho y como lo encontramos, la verdad, con los grandes problemas mundiales, fue este esquema, ¿no? Me encontré
que había problemas de salud y el más grave, que es la mortandad infantil por problemas de salud, que sí tenemos muchos casos de niños menores de 5 años que mueren. Me encuentro con que la educación, no solamente, bueno, ya se supone que en México ya no hay gente analfabeta o está en un 96%, pero me encuentro que hay más del 50% de jóvenes que están desertando a la escuela, más del 80% que ni siquiera terminan los estudios de preparatoria, ¿no? Y solo un 2% que terminan las carreras universitarias. Me encuentro también con un problema económico de trabajos irregulares, ¿no? Falta de oportunidades laborales y todo lo que implica la economía informal y formal. Y por último, si a esto le agregamos el componente de violencia, ¿no? ¿Qué vamos a tener como resultado o como respuesta? Pues obviamente una infancia en situación de calle, en riesgo de calle, en situación de abandono, que ya sea que trabajen en calle o ya viven en calle. Este problema es mundial, no nada más nos compete a nosotros. Pero el gran reto era hacer algo que nos compitiera a nosotros. Todas las historias que hemos tocado hoy en la noche, o que se han tocado de alguna manera, han tocado alguno de estos temas y están tratando de mitigar alguno de estos problemas, ¿no? De alguna manera u otra. ¿Y cuál era el segundo reto? El segundo reto era, tenemos que pasar de una fase A una fase C a la gente, ¿no? A estos niños en esta situación de trabajo y de riesgo de terminar en calle, o niños que nunca habían ido a la escuela y que ni siquiera tienen actas de nacimiento, que todavía viven con sus familias, pero que están inmersos en estas condiciones, en estos círculos, ¿no? Y el reto más grande era llevarlo de la fase A la fase B, a la fase C, esto es, desde la fase de confianza, generar habilidades y desarrollar habilidades para lograr formar agentes de cambio. Porque hemos hablado toda la noche de cómo ser agentes de cambio, ¿no? Pero nadie nos ha hablado de cómo podemos formar agentes de cambio. ¿Cómo le vamos a hacer? Si el 50%, por lo visto, la educación formal es obsoleta, ¿no? Y si el 50% de los jóvenes está desertando, y si no existen modelos innovadores o estrategias innovadoras que realmente sean masivas, sino nada más sean como cosas más particulares. Y entonces, ¿a qué queríamos llegar con esto? Con un equipo muy especializado, decidimos crear un modelo que respondiera a esta dimensión humana. Un modelo no solamente que esté parchado en la parte cognitiva, como en las escuelas, que nada más te hacen aprenderte todo de memoria, sino que un modelo que responda a justamente cómo ser un agente de cambio, cómo yo voy a poder formar a alguien a lograr ser un agente de cambio y sobre todo llevar a un niño que viene desde unas características de altísima marginación, que toda su vida le han dicho que no vale la pena, ¿no? Y que toda la vida lo han sometido, a que él sienta ese poder, esa energía, esa autoestima para saber y darse cuenta que él puede salir adelante y que él puede ser un agente de cambio. Entonces, empezamos cambiando algunos paradigmas en la educación. Yo diría que prácticamente todos, y nos quedamos con los componentes como que consideramos que son los más humanos o los principales. Y lo dividimos en 5 áreas. El área de yo pienso desarrolla habilidades del pensamiento, exclusivamente para que los niños aprendan a solucionar conflictos, el que sea, pero finalmente puedan hacerlo y tengan las herramientas para hacerlo. El segundo es el área que se llama yo actúo. Yo actúo desarrolla la voluntad. Son metodologías y estrategias que difícilmente en las escuelas nos enseñan. ¿Por qué? Porque nadie nos enseñan a cómo aprender las cosas y cómo resolverlas en nuestra mente, pero no cómo actuar y cómo llevarlas a cabo. El área de Yo Actúa desarrolla justamente este componente. La tercera área se llama Yo Siento. Es un programa que innova en todo lo que son las emociones y en el concepto
del programa emocional, que tiene que ver con todo lo que son las relaciones positivas, todo lo que ve relacionarme sin violencia, relacionarme con mi entorno y además relacionarme con mi familia. Y por último, el área que se llama Yo Expreso. Si yo no puedo escribir y leer, ¿no?, ¿cómo espero expresarme de una manera fundamental y fuerte? Pues a través del arte. El arte es el medio por excelencia, ¿no?, para poder expresarnos. Entonces, desarrollamos este modelo integral y no solamente lo hacemos de una manera integral con los niños, sino que también lo hacemos con las familias. Las familias tienen un componente exactamente igual, pero con una intervención precisa y específica. ¿Qué hemos logrado en 2 años? La verdad, ha sido un proceso muy interesante. Hemos logrado que estos niños, la mayoría, en primer lugar, el 85% de los niños ya no estén en calle y estén con nosotros, y además que quieran estar con nosotros. Ese es un componente fundamental. No entregamos certificados, no les entregamos despensas a cambio, y ahí están día con día, ¿no?, aprendiendo y haciendo un cambio en sus vidas. ¿Por qué? Porque ellos se saben reconocidos y se saben ahí escuchados, ¿no? Y aparte están aprendiendo en espacios de reflexión, en espacios divertidos y en espacios seguros. Hemos reinsertado al 83% de los niños al sistema escolarizado y también hemos nivelado su madurez para justamente poderlos incorporar a la sociedad. Hemos hablado de cómo ser agentes de cambio en esta noche. Hemos hablado de qué tenemos que hacer cada uno de nosotros para llevar a cabo y hacer un cambio en nuestras vidas. Yo quisiera hacer una síntesis de 4 elementos que hemos visto hoy. El primero es el cambio de paradigmas, ¿no? Sabemos que tenemos que aprender a colaborar, que nuestro pensamiento es el único que nos limita. Entonces tenemos que aprender a ver más allá y aprender a tener la capacidad de adaptarnos y saber que todo es posible. El segundo punto es ser resilientes, es decir, tener esa capacidad de levantarnos. Podemos reaprender a vivir y muchas historias hoy en la noche nos los mostraron. El tercer punto es sacar todo nuestro potencial, aquí y ahora. El mundo necesita que saquemos todo nuestro potencial humano, no solamente en lo económico, no solamente en la salud, sacar nuestro potencial integral en todas estas áreas. Y por último, ser consciente de que el cambio primero empieza conmigo. Si el cambio empieza conmigo y todo es posible con una causa, entonces podemos ver los cambios que hemos visto a lo largo de la noche. Quiero enseñarles esta toalla, que es una toalla que me tejió Yamila hace muchos años ya, hace como 10 años, cuando le enseñé a leer y escribir. Dice mi nombre. Y es una toalla que la verdad yo siempre la cargo conmigo, porque me recuerda que podemos aprender de cualquier situación, que podemos volvernos a levantar y que los agentes de cambio, para poder formar agentes de cambio, nosotros tenemos que ser agentes de cambio primero. Y eso para mí se puede reducir ¿en qué? En un despertar de la conciencia humana. Gracias.